Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. El apóstol Pablo, en esta epístola a los romanos, ha venido exponiendo el plan de salvación de Dios. Ese plan que se centra en la persona de Jesucristo, en su vida, su muerte y su resurrección. Esta palabra de salvación ha de ser proclamada, ha de ser anunciada, ha de ser dada a conocer. Y el apóstol Pablo en este pasaje nos muestra que a fin de que una persona pueda creer en este mensaje, en este Señor Jesucristo e invocarle para salvación, necesita oír el mensaje del Evangelio. Y para oír el mensaje del Evangelio debe haber un mensajero que lo transmita. Y al mismo tiempo, para que este mensajero sea acreditado por Dios y hacer llegar el mensaje con su autoridad, necesita ser enviado por el mismo Señor. Dos aspectos importantísimos en la misión de la Iglesia, fundamentales, imprescindibles: el mensaje, la transmisión del mensaje del Evangelio, y el mensajero que encarna y hace llegar este mensaje. Vemos en este pasaje la importancia de oír, de la palabra predicada y la centralidad de la transmisión, pues, de este mensaje. La palabra que ha de ser verbalizada y que el apóstol Pablo le llama la palabra de fe que predicamos. El versículo 17 viene a resumir el argumento del apóstol Pablo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, sin oír esta palabra no es posible que la fe sea generada en el corazón de las personas por el impacto y la obra de dicha palabra. Esa palabra, ese mensaje, ha de ser fiel, por lo tanto, al mensaje revelado por Dios mismo. Es el mensaje de la cruz, el mensaje que, como dice el apóstol Pablo, es locura a los que se pierden. Es el mensaje que algunos rechazan como locura, pero que nosotros hemos de ser fieles en proclamar. Siempre ha habido y siempre existe hoy día también la tentación de buscar el éxito en la misión, quizás acomodando o adulterando el mensaje. La palabra de Dios nos advierte acerca de ese peligro. Pablo escribe a los Corintios en la segunda epístola, capítulo 2, «No somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo». Por lo tanto, fidelidad al mensaje revelado del Evangelio. Debe ser también un mensaje relevante y contextualizado en nuestra realidad social. El apóstol Pablo habla, escribiéndole a los filipenses, de que él estaba puesto para la defensa del Evangelio, literalmente en el original la apología del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios y en un sentido, podríamos decir, no necesita ser defendido porque tiene poder en sí mismo. Pero en otro sentido,
y dados los retos de la sociedad humana en la que vivimos, hemos de dar razón de nuestra fe con mansedumbre y con reverencia. Y esto también se incluye en la proclamación y en la predicación de la palabra, porque vivimos en una sociedad que está cansada de mensajes, muchas veces mensajes populistas. Tenemos una proliferación tremenda de medios de comunicación que en un sentido nos ayudan a la difusión del mensaje, pero que vuelve la realidad de la comunicación como una realidad saturada. Y al mismo tiempo también debemos decir que la Iglesia, en buena medida, ha perdido confianza en el poder del Evangelio. Pero es fundamental que el Evangelio sea proclamado, porque si no lo proclamamos, entonces tampoco será oído, y sin oír el mensaje del Evangelio no se puede creer, y sin creer en el mensaje revelado no pueden las personas invocar a Jesucristo como Salvador y Señor. Sin duda alguna, ese mensaje, esa palabra de fe, debe ser acompañada de buen testimonio. Y la Iglesia, también como comunidad cristiana, debe ser un ejemplo de buen testimonio con su buen hacer en diferentes formas y maneras del testimonio transformador del Evangelio. No obstante, es prioritario y es indispensable e imprescindible la proclamación verbal del Evangelio. No hay sustituto para esto. Hay otras tareas que posiblemente otras entidades pueden llevar adelante y las hacen, a veces incluso mejor que nosotros. Y nosotros hemos también de hacerlas y estar comprometidos, sin duda alguna, con nuestra sociedad. Pero la realidad es que el mensaje del Evangelio es imprescindible. Y en segundo lugar, además del mensaje, está el mensajero. El mensaje puede ser difundido por diferentes medios, como decíamos, cuanto más hoy en día, pero es fundamental la labor del mensajero, en cierta forma la encarnación del mensaje. Pablo fue un ejemplo vivo de ello, aunque, claro, no disponían de todos los medios que nosotros disponemos, pero no obstante sigue siendo válido ese testimonio vivido y cercano del mensajero del Evangelio. Él escribe a los tesalonicenses en la primera epístola, capítulo 2, «Os acordáis de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con todos vosotros». Hoy en día hay un peligro de despersonalizar el mensaje. Y no hay nada como el mensaje transmitido por un mensajero que vive y da testimonio en su propia vida del poder del Evangelio. El texto también nos llama la atención a la necesidad de ser comisionados para la tarea. Y en un sentido, desde luego, todos los creyentes hemos sido comisionados para ir y predicar el Evangelio. Pero Dios ha comisionado a algunos en particular, entre los que podríamos citar aquellos que tienen el don de evangelista, los misioneros enviados a otros lugares o dentro de su propia sociedad con una tarea específica y un llamamiento específico a anunciar el Evangelio, y también los pastores, como Pablo escribe a Timoteo, predica la palabra, insiste en ello a tiempo y fuera de tiempo. Y sin duda alguna, tenemos que recobrar ese perfil del ministerio pastoral, donde el ministerio de la palabra es fundamental. Hoy día, en algunas latitudes, pero también en nuestro propio país, me temo que a veces está yendo hacia un perfil del liderazgo en la Iglesia, en concreto el ministerio pastoral, más cerca de lo que sería el director ejecutivo de una empresa que coordina y que se encarga de dirigir proyectos que el ministerio de la palabra. Es verdad que una cosa no quita la otra y en cierta forma el pastor ha de saber gestionar la vida de la Iglesia, pero ante todo el pastor es el ministro
de la palabra, que debe, como parte de ese ministerio de la palabra, anunciar el mensaje del Evangelio. Quisiera finalizar también llamando la atención a la necesidad de una doble capacidad para oír. El pastor, el evangelista, el misionero, en primer lugar y ante todo, debe oír la palabra de Dios, el mensaje que ha de transmitir, pero también debe tener esa capacidad para oír al mundo que nos rodea. Y no solamente ellos, todos y cada uno de nosotros, para poder transmitir fielmente la palabra de Dios, debemos oír en primer lugar esa palabra, tal como la encontramos revelada en las Escrituras, pero también tener un oído para oír al mundo en el que vivimos. Es esa doble capacidad de oír. Pidamos al Señor que Él nos ayude para ser fieles mensajeros y transmisores de esa palabra, encarnando esa palabra en nuestra propia vida. Y pidamos al Señor por evangelistas en la Iglesia, evangelistas en el entorno también de nuestra federación, que, comisionados por el Señor y por su Iglesia, dotados por Él para esta capacidad y este ministerio específico, puedan llevar adelante la tarea de transmitir el mensaje del Evangelio, porque sin transmisión no se puede oír el mensaje del Evangelio, sin oír no se puede creer a ese mensaje, y sin creer en el mensaje no se puede invocar el nombre del Señor y ser salvo. Que Dios nos ayude para acometer debidamente nuestra tarea. Amén. La realidad en Senegal es que hay un porcentaje altísimo de analfabetismo y por otro lado, solamente un 15% de la población se matricula en educación secundaria. Esta realidad hizo a Tito y a Nancy poner en marcha la asistencia en educación. Gracias a este proyecto se brindan becas para que los niños de escasos recursos puedan ir a la escuela. Se les entregan materiales como cuadernos, zapatillas y se les brindan espacios de recreación y manualidades. En la actualidad, el proyecto educativo está funcionando con muy poco material y con solo 4 profesores. Por eso, con la ofrenda del 5 de junio, las iglesias de nuestra federación estarán apoyando para comprar materiales bonitos, actuales y atractivos para los niños, necesidades tan básicas como zapatillas para poder trasladarse desde sus casas y por otro lado también materiales para que los profesores estén formados, actualizados y tengan materiales que a los niños les suponga una motivación y un aprendizaje continuo. Para colaborar en la ofrenda del día 5 de junio con el proyecto Fancanta, aquí tienes el número de cuenta de CaixaBank. Recuerda poner en el concepto o código Senegal. Quizá no puedes ir personalmente a Senegal con Tito y Nancy, pero sí puedes enviar tu ofrenda. Participa generosamente en la ofrenda de misiones el próximo 5 de junio. Proyecto Senegal.